se trata de un periodo de cambio en este territorio que luego conocemos en la historia, en nuestros libros de historia, como la Nueva España. En realidad el título Reformas Borbónicas, que generalmente se refiere a los años que van más o menos de mediados del siglo XVIII, me refiero a los años 1700, hasta la abdicación de los monarcas españoles, es decir, 1808, en realidad es un periodo muy corto. En realidad las reformas borbónicas las tenemos que señalar, las tenemos que enmarcar en un periodo que va desde el ascenso de la dinastía borbónica al trono español, esto es, a partir de principios del siglo XVIII, más o menos 1700, 1710, 1720, dependiendo de dónde nos queramos situar, y que marcan la llegada del nieto de Luis XIV, rey de Francia, de la dinastía de los Borbones, el duque de Anjou, que después de la guerra de sucesión entre España, Francia y el reino austriaco, asciende al trono de España el nieto de Luis XIV, ya lo señalé, que adopta el título de rey de España, Felipe V. Felipe V de Borbones, el primero de los reyes borbónicos. Felipe V es un hombre típico de la Ilustración, es decir, es un hombre que aprendió que el mundo, el gobierno, la sociedad, se puede ver en términos muy amplios, se dicta, se gobierna con los principios de la razón, ya no tanto con los principios del dogma católico. Las cosas suceden porque hay una razón detrás de ellas y no porque así dice Dios que tienen que ser. Un poquito eso es como, digamos, la visión más general de esta forma de pensar ilustrada. Felipe V tiene varios hijos. El primero de ellos reinó a la muerte de Felipe, duró poco tiempo. Luego vino otro de sus hijos, Fernando VI, que también duró poco tiempo, pero que empezaron una serie de reformas de carácter ilustrado a principios del siglo XVIII. En 1758 asciende el tercero de los hijos de Felipe V, que adopta el título de Carlos III, monarca de España. Carlos III es un hombre netamente ilustrado. Carlos III gobernará entre 1758 y 1788, 30 años. Le sucederá al trono su hijo, que adopta el nombre de Carlos IV, y que gobernará hasta 1808, cuando abdica a instancias, a órdenes de Napoleón Bonaparte, que había invadido España. Todos estos años, todo este siglo XVIII, es el siglo que se le conoce como el siglo de las reformas borbónicas. Tienen que ver con lo que en 1810 posteriormente se llama la Guerra de Independencia, pero tienen que ver porque van generando una condición en la Nueva España, en la sociedad de la Nueva España, que provoca que los últimos años antes de la Guerra de Independencia, me refiero más o menos entre 1790 y 1810, las crisis que se dieron, las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis políticas, cayeron en terreno fértil en una sociedad que había experimentado durante buena parte del siglo XVIII cambios muy importantes y como cambios muy traumáticos, ¿no?
Una de las grandes reformas borbónicas que se dieron desde España en el siglo XVIII fue la implantación de las secretarías de Estado, el Ministerio de Estado dividido en Ministerio de Hacienda, Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina, Ministerio de Indias, Ministerio de Gobernación. Es decir, ya no tenemos, todavía tenemos los viejos consejos, Consejo de Indias, Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda, pero están dominados, si te podría decir así, por los secretarios de Estado. Y la política que se va a dictar desde España hacia las tierras americanas, en concreto me refiero al caso de la Nueva España, va a provenir de los secretarios de Estado, de los ministros de Estado. La idea de ministro tiene que ver más con una monarquía que la idea de secretario, que tiene que ver con una administración más moderna, así es que podríamos llamarlos ministros de Estado. ¿Qué es la Nueva España en aquel entonces? Estamos hablando de lo que conocemos como México hoy y toda la porción norte de Nueva España, lo que es ahora la porción sur de Estados Unidos, sin una definición muy clara de cuáles son esas fronteras norteñas. En este periodo, me refiero de nuevo a 1758-1788, tenemos problemas, tiene la Nueva España graves problemas en términos de política exterior, en concreto la Guerra de los 7 Años. Una guerra que se da entre 1756 y 1763 más o menos, y que se lidia entre Inglaterra y otros países europeos, y que en el ámbito americano tiene que ver con lo que sucede entre Francia e Inglaterra y España aliada a Francia, pero en el norte del continente, en concreto en la zona de lo que es ahora Estados Unidos y Canadá. El resultado de la Guerra de los 7 Años, que en América se llamó, en la historiografía norteamericana lo llaman la Guerra Franco-India. Al final de la Guerra de los 3 Años, Inglaterra ocupa el puerto de La Habana, ocupa el puerto de Manila. España ayuda a Francia. Francia pierde, lo estoy diciendo de manera muy esquemática, y en compensación España recibe la porción de lo que se conoce como la Luisiana. Esto es el sur profundo de los Estados Unidos, y pierde la Florida. Se presenta luego entonces una situación geopolítica muy complicada para España. Inglaterra se manifiesta muy a favor de ocupar tierras, ocupar posesiones españolas. Esto quiere decir que España se ve y se siente vulnerable. Tiene fronteras muy descuidadas, en concreto la frontera con las 13 colonias norteamericanas, esto en 1763, después del Tratado de París, que es con el que da finales la Guerra de los 7 Años. Tiene muy desprotegida toda la zona norte de la Nueva España, lo que son ahora los estados más o menos de Texas, Arizona, Nuevo México y California, hasta muy muy al norte, casi hasta Canadá, hasta lo que es ahora Canadá. Y se hace, por lo tanto, necesario tomar medidas para defender esta porción y para defender el Caribe. Inglaterra ocupa el puerto de La Habana, lo cual hace muy vulnerable a la Nueva España. Cuba es, como decían la gente en aquella época, Cuba es el antemural de Nueva España. Es necesario proteger Cuba y las posesiones del Caribe para evitar que el enemigo, en concreto en este caso, luego será Francia, pero en este caso el enemigo Inglaterra, llegue a las costas de Nueva España y acceda a la riqueza de Nueva España, que son los metales preciosos. Por otro lado, para ese periodo se hace necesaria la renovación de la organización política administrativa de la Nueva España, todavía muy anclada en las reformas que implementara Felipe II a finales del siglo XVI.
una de estas reformas tuvo que ver precisamente la creación de las secretarías del despacho, pero también surge un deseo de parte de la corona de establecer en Indias, y estoy hablando ahora en concreto de la Nueva España, un sistema más eficaz, más centralizado de gobierno. Es decir, se percibe, y esto es una situación que definen los asesores de Felipe V, de Fernando VI y posteriormente de Carlos III, se percibe que en la Nueva España gobierna un virrey, pero gobierna al mando u obedece a un grupo o a varios grupos de interés de adentro de la Nueva España. Y entonces, buena parte de la riqueza económica de la Nueva España se está quedando en la Nueva España y no está yendo a la península española. Entonces, parte de la reforma, la primera gran reforma borbónica tiene que ver con la centralización política, la centralización administrativa del gobierno en la Nueva España. ¿Cómo se va a dar esta reforma, esta centralización? Es muy probable que no se haya seguido una estrategia. El título Reformas Borbónicas no fue un título que se inventaron los reyes de España, ni tampoco fue un título que se inventó algún secretario de Estado en España. Es un título que le pusieron los historiadores del siglo XX a un periodo que va de 1758, pongámosle un año, hasta finales de la dominación española, hasta 1808. En aquel entonces no se llamaban reformas borbónicas. No había un ministro que dijera, vamos a implementar las reformas borbónicas y entonces va a haber un plan de 10 puntos, como dicen por ahí, y vamos a aplicarlo. No, eso no existía. Se genera la necesidad de hacer una reforma y a lo largo de muchos años se empieza a aplicar. La primera reforma, o la más importante, era la necesidad de defender el territorio. Entonces se tiene que reforzar el sistema defensivo del Caribe y en general de la Nueva España. Entonces se forma un ejército profesional permanente. En Nueva España no había ejército. Había lo que se conoce milicias, y era un grupo de soldados que defendía a los comerciantes. Había un grupo de soldados, si se les puede llamar así, que defendía al virrey, pero no existía un ejército permanente tal y como lo conocemos hoy día. Este ejército era necesario para fortificar las costas, en concreto para fortificar Veracruz, para fortificar La Habana, para fortificar Puerto Rico, para fortificar República Dominicana, para fortificar lo que después fue República Dominicana, Santo Domingo, perdón, lo que es ahora la península de Yucatán en concreto, y sobre todo, muy importante, para defender la región norteña de la Nueva España, que estaba completamente desprotegida. Todo este aparato militar que empieza a llegar, les digo, a mediados del siglo XIX y que siguió llegando durante todo el resto a mediados del siglo XVIII y que siguió llegando durante todo el resto del siglo XVIII, requería dinero. Para lo mismo, otra de las grandes reformas borbónicas fue la reforma de la Hacienda, de la Real Hacienda de la Nueva España. La Real Hacienda de la Nueva España había sido creada mediante una serie de tesorerías que se establecían en zonas mineras como Guanajuato, en zonas comerciales como Puebla, en puertos como Veracruz, en ciudades más o menos importantes como el caso de Mérida, etc. Se habían ido creando a lo largo de los años y tenían cierto grado de centralización en manos del virrey. Sin embargo, las tesorerías recolectaban impuestos
por la vía del arrendamiento de los impuestos. Es decir, como no había funcionarios que cobraran los impuestos, entonces se rentaba el privilegio de cobrar los impuestos a nombre del rey y, por ejemplo, los comerciantes de la Ciudad de México pagaban una cantidad al principio de año y ellos cobraban la alcabala de la Ciudad de México y nada más les había costado la cantidad que pagaron a principio de año, entonces podían cobrar lo que quisieran. Entonces esto significaba que la corona recibía nada más lo que pagaba por renta el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y el Consulado de Comerciantes se quedaba con todo lo que cobraba por alcabalas al entrar a la Ciudad de México. La alcabala era un impuesto que se cobraba por ingresar o sacar mercancías de la Ciudad de México. Y había alcabalas en muchos lugares de la Nueva España. Este arrendamiento de impuestos ocurría no nada más en el caso de la alcabala, ocurría en prácticamente todos los impuestos. La casa de moneda era arrendada a un particular quien cobraba a los mineros por hacer moneda la plata y pagaba una renta al rey, entonces el rey perdía. El tributo de indios era lo mismo, se le arrendaba a alguien que cobraba a los indios y ese alguien le pagaba una renta al rey, una renta anual. Y el rey, pues perdía. Entonces, si necesitaba fortificar, fortalecer, defender las posesiones de lo que se conoce como el virreinato septentrional, es decir, la Nueva España, pues entonces necesitaba dinero. ¿Y cómo sacar dinero? Bueno, lo primero fue recuperar de manos de todos estos arrendadores los impuestos que tenían arrendados el rey. Entonces, después de que llegaron los militares, junto con los militares, llegaron una serie de burócratas. Llegaron una serie de burócratas que se encargaron de cobrar impuestos. Y entonces tenemos una estructura, en el siglo XVIII, una estructura fiscal, en donde tenemos 23, 24 tesorerías en toda la Nueva España, que obedecían al virrey, y que recibían los impuestos de una serie de burócratas que formaban parte de direcciones generales, ya se llamaban direcciones generales. Y entonces tenemos Dirección General de Alcabalas y tenemos, no se llamaba así, pero Dirección de Tributos y teníamos Dirección de etcétera. Teníamos distintas direcciones que tenían a sus funcionarios que cobraban los impuestos y de ahí se pagaban ellos y lo que les sobraba lo iban y lo depositaban a la caja más cercana. ¿Sí? Esta caja más cercana se pagaba a sí mismo, el tesorero, el contador, se pagaban a sí mismo de lo que recibían de la caja y luego tomaban el dinero y lo llevaban a la Ciudad de México. La Ciudad de México, que era caja matriz, le pagaba al virrey, le pagaba a los funcionarios que vivían aquí en la Ciudad de México, se pagaban a ellos mismos, los tesoreros, los contadores, pagaban todos los materiales que se necesitaban, lápiz, papel, bueno, pluma, papel, ese tipo de cosas. Lo que sobraba, porque era mucho dinero el que se generaba, lo que sobraba lo utilizaban para pagarle a los militares que estaban en el norte de la Nueva España, a los militares que estaban en el Caribe, en concreto en la península de Yucatán, en La Habana, en Puerto Rico, en Santo Domingo, incluso al caso hasta Cartagena, en Colombia, en una figura que se llamaba situados, así se le conocía al pago que se hacía a estas guarniciones militares. Es más, el dinero iba hasta la guarnición militar de Filipinas. Y de que sobraba, porque todavía sobraba, lo que sobraba se mandaba a España. El Palacio Real de Madrid lo construyó Carlos III y lo construyó, sí, con mucho dinero español, debo de reconocer, España también generaba mucha riqueza, pero también lo construyó con dinero que le llegaba de América. Creo, sin temor a equivocarme, creo que la reforma fiscal, fue la reforma más importante que aplicaron los Borbones.
¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no nada más fue una reforma administrativa. Se crearon estas direcciones generales, que esa es una reforma administrativa, se crearon las intendencias ya hacia finales del siglo XVIII, en concreto 1787, se crearon las oficinas de los intendentes, es decir, jefes en las provincias, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Valladolid en aquel entonces, Veracruz, etcétera. Junto con los intendentes se crearon otros funcionarios, o se sustituyeron funcionarios viejos por funcionarios nuevos, que se llamaron subdelegados, y por debajo había subdelegados tenientes, etcétera. ¿Qué hacían todos estos personajes? Cobraban impuestos. Ok, mantenían el orden también, vigilaban que no hubiera delincuencia, mantenían las ciudades bonitas, porque nadie duda que en el siglo XVIII las ciudades de la Nueva España se pusieron muy bonitas, en concreto la Ciudad de México. Todo eso lo hicieron estas reformas que conocemos como reformas borbónicas. Ninguno de los virreyes, ninguno, ni siquiera el más importante de los virreyes del siglo XVIII, que es el virrey Revillagigedo, el segundo, ninguno de los virreyes hubiera podido hacerlo por sí solo. Cada uno hizo una aportación a lo que fue la Nueva España a finales del siglo XVIII, perdón, otra vez. Se presentan, sin embargo, serios problemas. Algunos virreyes logran corregir la situación fiscal de manera que se generen recursos para la corona, otros virreyes no lo pueden hacer. En concreto, los dos virreyes, bueno, de los virreyes de Carlos III, el que más corrige la situación hacendaria de la Nueva España es Bucareli. Virrey que ocupa el cargo, si tengo aquí la fecha, entre 1771 y 1779. De hecho, de todos los virreyes de Carlos III, Bucareli es el mejor de todos, el mejor gobernante, el más prudente, el que genera más recursos para la corona, el que construye más fortificaciones para la Nueva España. Luego viene otro virrey, el que ya mencioné, Revillagigedo, pero Revillagigedo no es un virrey de Carlos III, Revillagigedo es virrey de Carlos IV, pero vale la pena mencionarlo. El gran problema que enfrentan los virreyes de Carlos III es el problema de que se les quita poder. Cuando Carlos III decide, o cuando el gabinete de Carlos III decide enviar ejército a la Nueva España, lo que está haciendo es disminuir el poder del virrey en el ámbito novohispano. Lógico, si ya se habían percatado de que los virreyes establecían alianzas con los grupos de poder en Nueva España, pues lo lógico era debilitar el poder del virrey. Y aquí viene la historia muy peculiar de la Nueva España respecto a lo que sucede en el resto de las posesiones americanas de España, las posesiones españolas en América. Y es que cuando quisieron implementar las intendencias tenían la intención de que el intendente de Puebla obedecía en lo fiscal al secretario de Hacienda y en lo militar al secretario de Guerra y en lo jurídico, porque eran jueces, al secretario de Justicia, y en lo, digamos, en lo que quedaba, pues obedecía al virrey. Pero entonces el intendente se convirtió en una figura que le restaba poder al virrey. Entonces, cuando quisieron poner los intendentes a principios de los años 70 del siglo XVIII, Bucareli se opuso a que se estableciera la figura de los intendentes. ¿Cómo se opuso o por qué sucedió esto? Cuando había problemas en América, no nada más en América, en todas las posesiones españolas, desde que existen las posesiones españolas,
Cuando había problemas, el rey mandaba lo que se conoce como un visitador. La figura del visitador es una figura muy antigua. Se utilizó en España, se utilizó para el caso de las posesiones italianas de la corona y se utilizó para el caso americano. Todos conocemos el caso de muchos visitadores, pero creo que el visitador que más destaca es precisamente el visitador Gálvez, que es enviado específicamente por Carlos III para que haga una inspección general de toda la Nueva España. Viene Gálvez a Nueva España y trae poderes muy fuertes, trae una carta con poderes muy grandes. Lo recibe el virrey Marqués de Croix en 1766 y no hay mayor dificultad. Sin embargo, Gálvez empieza a enfrentar muchos problemas por su antecesor, el que le sucede a Croix, que es Bucareli, precisamente, que se opone a las reformas que está implementando el visitador. Por otro lado, Gálvez se enfrenta a un problema muy grave, que es que tuvo que implementar lo que se conoce como la expulsión de los jesuitas, que fue en 1767. Personalmente no se me ocurre por qué Carlos III quiso expulsar a los jesuitas, excepto por una cuestión de poder. Los jesuitas tenían mucho poder en Nueva España. Y hubo una rebelión en España y entonces les echaron la culpa a los jesuitas y expulsaron a la orden ese año y de manera ipso facto, lo cual provocó mucha rebelión adentro de la Nueva España, en concreto en San Luis de la Paz, en San Luis Potosí y creo que en Guanajuato. Estoy hablando de 1767. Esta dificultad la enfrenta Gálvez en pleno momento de su visita y se viene o más bien la oposición de Bucareli se vino a sumar a la oposición que se había dado con motivo de la expulsión de los jesuitas. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que durante la visita de Gálvez, que fue entre 1766 y 1772, tenemos un pleito entre el virrey y el visitador. ¿Por qué? Porque el visitador le quiere quitar poder al virrey y el virrey no se deja. Y vamos a observar a lo largo de todo lo que queda del siglo XVIII una pugna entre el deseo de la monarquía, el deseo de la corona, de quitarle poder al virrey y establecer una línea de mando o una línea de autoridad más directa desde Madrid, a través de las secretarías de Estado. El asunto está poco estudiado, porque en realidad la figura del virrey es una figura muy antigua, es la figura del alter ego del rey. Y quedaba muy bien la figura del virrey en tiempos cuando el rey era rey por mandato divino, porque así lo decía Dios, porque había sido ungido por el Papa, o yo no sé qué cosa sucedía en el siglo, me refiero a los siglos de la Edad Media y la Primera Edad Moderna. Pero para el siglo XVIII, los reyes ya no son absolutos por mandato divino, ya son reyes ilustrados. Son reyes absolutos porque tienen el poder absoluto. Es una ideología muy borbónica, pues si Luis XIV era el rey sol, el Estado soy yo, y los reyes eran reyes porque parecían reyes. Y entonces Luis XIV se construye Versalles, Carlos III se construye el Palacio Real y San Ildefonso y Aranjuez, y no sé qué tantas cosas, bueno, Aranjuez no tanto, pero se construyen todos estos grandes palacios. ¿Por qué? Porque el absolutismo del siglo XVIII es un absolutismo de imágenes de poder. El rey es todopoderoso, no por mandato divino, sino porque es todopoderoso, es el fin último del poder. Y entonces, por lo tanto, un rey, un monarca ilustrado, por eso se le llama absolutismo ilustrado,
Un monarca ilustrado no puede tolerar que alguien le cuestione su poder. Por eso la figura del virrey sale sobrando. Si en realidad se quiere establecer un sistema de mando, un sistema de poder que va directo desde el rey, la Secretaría de Estado y luego los intendentes en cada provincia, intendentes que había provincia, tanto en la provincia de Puebla como en la provincia de Aranjuez, en España, es decir, había intendentes por todos lados, y entonces el virrey no tenía nada que ver con el asunto, ¿verdad? Sin embargo, hay una cuestión de política real, no se puede prescindir de la figura del virrey, porque ¿quién manda a la hora de la hora, a la hora de los problemas? ¿Quién es el que toma la decisión? De ahí se pesca Bucareli para pelear la aplicación del régimen de intendencias en la Nueva España. De hecho, la Nueva España fue el último virreinato que adoptó el régimen de intendencias, precisamente por la oposición de los virreyes. ¿Y por qué se oponían los virreyes? Bueno, obviamente se oponían porque a nadie le gusta que le quiten el poder, pero se oponían también porque se sabían poderosos. Se sabían poderosos porque había grupos en Nueva España que tenían mucho dinero y que apuntalaban el poder del virrey. Nueva España tenía a los ricos más ricos de todo el mundo. Así como México tiene ahorita el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, en el siglo XVIII Nueva España tenía hombres ricos entre los ricos a nivel global. Entonces, obviamente, les convenía la figura del virrey, y no la figura de un intendente que obedece a una lejana instrucción proveniente de los gabinetes en Madrid. Ahora, no todos los virreyes pudieron hacerle frente a esta pugna, porque poco a poco se fue minando la autoridad del rey. Primero pusieron al ejército, que no era un ejército muy numeroso, pero era ya una figura que el virrey no siempre podía gobernar. O sea, había virreyes con habilidades militares, había virreyes sin habilidades militares, y entonces cuando no las tenían, pues tenían que delegar el mando militar a el comandante proveniente de España, y ahí perdía poder. Segundo, las intendencias, pero el asunto de las intendencias lo pelearon, creo, bien y de manera muy eficaz Bucareli, y creo que, no me hagan mucho caso ahorita les digo, Bucareli y los virreyes que le siguieron hasta 1787, es decir, más o menos 10, 15 años defendieron que no se establecieran las intendencias. Entonces tenemos la llegada del ejército, tenemos la creación de la comandancia, que debilitan al virrey, la figura del virrey. Hay virreyes que se defienden, hay virreyes que no pueden defenderse, hay virreyes que ni les interesa. Pero lo que sucede en el camino es que se va haciendo cada vez más vulnerable la Nueva España. ¿A qué? A las ambiciones de todos estos países. A pesar de que se crean estas zonas militarizadas, de que se fortalecen las costas, la colonización de Nuevo Santander, lo que es ahora Tamaulipas, es una política borbónica de geopolítica, de poblar la costa, porque la costa se hace muy porosa si no tiene españoles ahí cerca. Por eso Tamaulipas, no sé si se dan cuenta, está lleno de pueblitos al norte, pueblitos en medio y pueblitos al sur, porque así fue colonizada. Es una estrategia de defensa, y en Nueva España se va a ver muy vulnerada durante estos años. Primero estaba protegida por un colchón, después de la Guerra de los 7 Años, por un colchón que era la Luisiana, que en realidad era una tierra de nada. Tenía el puerto de Nueva Orleans, pero pues ¿a dónde iba a dar el puerto, verdad? No a gran cosa. Y mantuvo Luisiana hasta que se la cedió la corona española a Napoleón Bonaparte en 1803, más o menos. Y luego Napoleón, como tampoco le vio mucho uso, ¿qué hizo? Se la vendió a Nueva España. Y entonces, se la vendió a Estados Unidos, y entonces Nueva España se dio con el enemigo más feroz de todos, que es Estados Unidos, en la mera puerta.
¿verdad? Y entonces es cuando se dio, y estoy hablando de 1800, a principios de 1804, 5, se vio, entonces fue cuando se vio la utilidad de la comandancia de provincias internas y de la colonización de Nuevo Santander. Pero no fue el único ataque que recibió el virrey. Vinieron las intendencias. Las intendencias se establecieron en la Nueva España en 1787, se crearon 12 intendencias. Y el asunto puede sonar como una más de las reformas borbónicas, sin embargo funcionaron muy bien para cobrar impuestos. La gran riqueza de la Nueva España se generó cuando llegaron los intendentes. ¿Por qué? Porque así como se centralizaron los impuestos, así como se crearon todos estos funcionarios que cobraban impuestos, también se crearon más impuestos. Y una de las grandes fuentes de ingreso del virreinato fue el estanco del tabaco, creado precisamente por el visitador Gálvez. ¿Por qué? ¿Qué resultaba? Resultaba que se monopolizó algo que ahora nos parece muy común, pero que en aquel entonces es curioso. Se monopolizó el tabaco y parece ser que todo el mundo fumaba. Hasta las señoras fumaban en su casa, en las tardes se reunían entre ellas, se supongo que jugar baraja, y se echaban sus cigarros, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta de que monopolizar el tabaco, es decir, concentrarlo y generar, venderlo en los estanquillos, de ahí viene la palabra estanquillos, era un estanco del tabaco, daba mucho dinero y se convirtió en realidad, después de los impuestos a la minería, de los tributos de indios y de las alcabalas, los ingresos por la venta, la fabricación, distribución y venta del tabaco fueron gran fuente de ingresos del virreinato, de lo que el virreinato sostenía con su dinero, esto es, los situados del Caribe y los presidios del norte, y lo que la corona necesitaba de ese virreinato. Pero los intendentes que aparentemente se quedaban con poder que le correspondía al virrey, no fue tal el asunto. ¿Por qué? Primero que nada porque los intendentes venían con una estrategia imperial muy grande que aplicó José de Gálvez, el visitador, cuando ya se convirtió en ministro de Indias. Desafortunadamente para el señor visitador, ministro de Indias, los intendentes se aplicaron en Nueva España en 1787 y poquito tiempo después murió Gálvez. Y poquito tiempo después, muy poquito tiempo después murió Carlos III. Entonces la reforma de intendentes en Nueva España y en general en América, la reforma de intendentes se quedó como a la mitad. Y esto, por supuesto, lo aprovecharon los virreyes, en concreto el mejor de los virreyes, Revillagigedo, que no se dejó que le quitaran poder, y entonces tenemos, todos lo conocemos, tenemos un gran mandatario, un muy gran mandatario, que conocía muy bien, no sé por qué, era sobrino del primero de los Revillagigedo, así es que supongo que conocía muy bien la sociedad novohispana que estaba gobernando, pero entendía muy bien el tiempo que vivía Revillagigedo. Era un hombre plenamente ilustrado, llega a Nueva España en 1791, ya murió Carlos III, el rey es su hijo Carlos IV, y en 1793 empieza la guerra de España contra Francia. Acuérdense que Francia hace su revolución, empieza su revolución en 1789 y 2 años después le corta la cabeza al rey. Entonces España pues tiene que entrar a la guerra contra Francia por haberle cortado la cabeza a su primo. El rey de España es primo del rey de Francia, que fue decapitado, y de su esposa María Antonieta, que también fue decapitada, ¿verdad? Entonces entra en guerra y Revillagigedo, ¿qué hace? Hace algo muy arriesgado, yo creo. Sin embargo, la historia no ha rescatado mucho esto. Empieza a recibir simpatizantes de la Revolución Francesa.
se hace de la vista gorda, mira para el otro lado. No es que sea pro Revolución Francesa, no es que sea antimonarquista de ninguna manera, pero se da cuenta que no puede controlar la entrada de estos simpatizantes de la revolución. ¿Por qué no la puede controlar? Primero que nada, porque el norte, a pesar de la comandancia, a pesar de los presidios, a pesar de todo, el norte sigue siendo una zona increíblemente porosa por donde está entrando toda la cultura francesa sin que nadie la detenga. Segundo, porque el sistema comercial español, sobre todo el que se aplicaba en la Nueva España, es un sistema muy estricto. Y cuando uno se hace muy estricto, la ilegalidad prevalece por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Era tan estricto el sistema comercial, me refiero al comercio exterior español, es decir, todos los productos tenían que entrar por Veracruz y nada más por Veracruz. Bueno, por el Atlántico podían entrar por Acapulco y durante algún tiempo por San Blas, pero no mucho. Pero nada más había dos puertos para todo ese territorio. ¿Qué teníamos en el resto de las costas, playas, radas, mares, lo que ustedes quieran? Pues contrabando. Y por ese contrabando llegó toda la cultura de la Revolución Francesa. Luego está el caso de otros virreyes, pero todos los virreyes alrededor, voy a hacer un juicio muy feo, pero todos los virreyes alrededor de Bucareli y Revillagigedo, Bucareli como el mejor virrey de Carlos III y Revillagigedo como el mejor virrey de Carlos IV, todos los demás virreyes fueron hombres bastante oscuros. Hicieron cosas, sí, pero no cosas de la magnitud que hicieron estos dos personajes. Entonces tenemos, por ejemplo, los primeros virreyes de Carlos III, me refiero a Cruillas y a Croix, pues reconstruyeron las fortalezas que defendían la Nueva España. Arreglaron caminos, arreglaron las ciudades, les metieron cosas nuevas, cosas muy de acuerdo al pensamiento ilustrado de la época, es decir, cosas que van con el pensamiento de la razón, lo que es razonable, ¿verdad? Uno no saca los desperdicios a la calle, así los aventaban por la ventana, de ahí viene lo de aguas, ¿verdad? Las calles pues van más o menos alineadas. Antes cada quien ponía por donde le daba la razón, o no la razón, la emoción, ponía su casa pues ahí. Entonces estos virreyes, los virreyes ilustrados dijeron, no, vamos poniendo las casas en orden para que las calles estén en orden y las podamos empedrar y entonces podamos ponerles su drenaje, y entonces si les ponemos su drenaje, pues entonces podemos alumbrarlas y la gente no corre peligro en las noches, y si no corre peligro en las noches, entonces podemos poner fonditas, como tenemos hoy día fonditas, a donde se puede reunir. Piensen lo que esto hace sobre una sociedad, la posibilidad de reunirse, de platicar las noticias, del chisme. El chisme es maravilloso para la libertad. Piensen, todo esto se da precisamente en ese periodo de los virreyes de Carlos III y de Carlos IV. No en balde se dice que las reformas borbónicas son el antecedente de la independencia. ¿Por qué? Porque para cuando llega la guerra de independencia ya existe un conocimiento muy amplio, aún entre la gente más humilde y más ignorante, existe un conocimiento muy amplio de qué es lo que está pasando en el mundo. Ya se sabe que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, ya se sabe que Haití se independizó de Francia, de España, de Francia, ya se sabe que Inglaterra está con deseos de invadir La Habana todo el tiempo y que tiene posesiones en Belice y en Honduras. Ya se sabe, poquito tiempo después de 1808 se supo que Napoleón Bonaparte había secuestrado a los reyes y que los había hecho abdicar. Piensen ustedes
que ante una situación económica difícil como vivió la Nueva España entre 1800 y 1810, una crisis política genera una revolución. No se necesita ser muy buen historiador para saber este tipo de cosas. Eso fue lo que pasó a principios del siglo XIX. Que si tuvieron que ver los virreyes, que si tuvieron que ver los nuevos funcionarios, por supuesto que tuvieron que ver. Por acción, en el caso de algunos, el caso de Revillagigedo, que no creo que lo haya hecho intencionalmente, pero digamos, porque permitió o no vigiló con suficiente celo las fronteras de la Nueva España, porque actuaron con demasiado dominio sobre la población novohispana, es decir, llegaron pensando que eran nuevos conquistadores de la Nueva España, porque eran gente que venía de España, eso es un agravio que todos conocemos, ¿no? Eran peninsulares y los americanos, españoles americanos, se llamaban a sí mismos, se sentían con derecho a ocupar estas nuevas burocracias que se trajeron durante el periodo de las reformas borbónicas, porque se les cobraba demasiado el gobierno. Dicen los historiadores económicos que saben mucho, dicen que Nueva España, después de Inglaterra, era la posesión más gravada del mundo, era la que más impuestos pagaba. Y no nada más por la vía del pago de impuestos, es decir, el pago de la alcabala o el pago del tributo para el caso de los indios o el pago del impuesto a la minería para el caso de los que producían minas, etcétera, etcétera, etcétera. Había una costumbre que se genera precisamente durante el periodo de las reformas borbónicas de pedir dinero prestado a la población por parte de la corona. La corona le pedía dinero prestado a la gente. ¿Cómo le hacía? A través de estos grupos de poder, en concreto, los comerciantes, los mineros, los hacendados, los burócratas. Entonces la corona necesitaba, por decir una cantidad, 1,000 pesos. Y entonces, ¿qué decía? Bueno, los comerciantes tienen que cobrarle a todos los demás comerciantes, a los comerciantes en pequeño, podríamos decir, 200 pesos. Y los hacendados, a los hacendados y rancheros, 200 pesos. Y los burócratas, pues a los burócratas más menores, pues también 200 pesos. Y entonces, ¿qué sucede? Esto se repitió muchas veces. Cuando ya no pudo la corona pedir prestado, o cuando se empezó a sentir más limitada, siempre pudo, pero cuando se empezó a sentir más limitada, descubrió que grupos de la sociedad, distintos grupos de la sociedad tenían ahorros. Uno de esos ahorros eran los ahorros de los indios. Los indios vivían en propiedades comunales, en lo que se llamaba las tierras del común, generaban riqueza y lo depositaban en una caja, así como lo oyen, una caja que se llamaba la caja de bienes de comunidad. Y entonces un día algún ministro muy ilustrado se le ocurrió que como allá había dinero, pues entonces ¿por qué no pedir dinero prestado de allí? Entonces era tomar el dinero, para eso se creó la burocracia, esa burocracia, para poder tener acceso al dinero de esas cajas. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y abrieron la caja, sacaron el dinero y metieron un papelito que decía, te debo tal cantidad de dinero. Cualquier similitud con el presente no quiero señalarla, ¿verdad? Pero eso pasaba, ¿no? Y claro, cuando vino la Guerra de Independencia, en 1810, cuando empezó, pues en algunos casos se reconocieron esas deudas, en otros casos, pues, ahí se quedaron. Todos estos son agravios que se van generando a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1750, hasta que empieza la Guerra de Independencia. Por supuesto, Carlos III primero y Carlos IV después se dan cuenta, no son tontos, tienen muy buenos asesores, y se dan cuenta de que están generando agravios sobre la población. Y entonces tienen una visión un poco esquizofrénica. Por un lado, están recogiendo dinero
explotando la riqueza de la Nueva España, de sus minas, de sus producciones agrícolas, de todo. Y por el otro lado tienen una visión de ayudar a los indios, por ejemplo, y para eso hubo virreyes que fueron muy generosos con los indios. Entonces sí tenemos este claroscuro de un monarca muy expoliador de la colonia o del reino de la Nueva España, pero al mismo tiempo un monarca bondadoso, virreyes que actuaban en favor de la mayoría, etcétera. En la suma general de las cosas, en la visión ya amplia de las cosas, podemos observar varias cosas. Primero que nada, las reformas borbónicas resquebrajan un equilibrio muy delicado que se había logrado construir en los primeros 200 años de la Nueva España. Un equilibrio político que se desarrollaba entre el virrey, los grupos de poder y los gobernados en la Nueva España. Y la Nueva España había logrado un progreso económico muy importante. Segundo, las reformas borbónicas generan una etapa de progreso económico muy grande, pero una etapa de progreso económico muy grande que beneficia a unos cuantos en el virreinato y a muchos, también unos cuantos o muchos en otras partes del Imperio Español, en concreto España y los acreedores de España. Tercero, las reformas borbónicas generan en la sociedad de la Nueva España la conciencia de que son distintos de los españoles, lo que David Braden llama el nacionalismo criollo. ¿Y por qué? Por una serie de medidas que son aparentemente triviales, pero que son muy importantes. La creación de la vida pública, la creación de lugares en donde se reúne la gente, la apertura, si se le puede decir así, la apertura política y social que implicó permitir que la gente se pusiera a discutir lo que decía la Gaceta de México, que aparece precisamente a finales de los años 70, el primer periódico en la Nueva España. Todo esto genera la idea de que son distintos, estas personas son distintas. Si a eso le agregamos que los funcionarios, todos estos funcionarios nuevos que llegaron a América, fueron gente que trabajaba para el rey y para sus intereses propios, y que muchas veces ni siquiera consideraba al resto de la gente, pues entonces se genera un disgusto en contra del gobernante. Acuérdense, Hidalgo no se levanta en contra del rey, se levanta en contra del mal gobierno. ¿Por qué? Porque es el funcionario, ese funcionario local, el subdelegado teniente, el intendente, el cobrador de impuestos, el que le molesta al rebelde novohispano. No es el rey es un rey bondadoso, es un rey que quiere a los indios, es un rey que quiere a sus súbditos. En cambio, el funcionario es un funcionario malo que solo opera con sus propios intereses y en contra de la población general. Cuarto, la Nueva España es un espacio para finales del siglo XVIII, la primera década del siglo XIX, es un espacio con enormes posibilidades de generar riqueza. Es más, es una de las grandes economías del Atlántico de aquella época. Con posibilidades de generar riquezas a nivel de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos en aquel momento. Pero ¿qué sucede? La política española se apropia
de la riqueza de la Nueva España. De esto no se da cuenta la gente, porque generalmente esto no es algo que se percate, y mucho menos en aquella época, que se percate uno inmediatamente. Pero a poco se va generando la idea de por qué si tenemos tanta plata, por qué si tenemos tantas tierras fértiles. Y me refiero, si ustedes quieren, nada más a la zona del Bajío y a la zona de Michoacán y a los valles de Puebla y a los valles de Toluca y de Cuernavaca y no sé qué tantos lugares hay de tierra fértil. Si producimos bienes que no se producen en otras partes del mundo, como es la grana cochinilla, como es todos estos bienes que pudiéramos considerar exóticos, ¿por qué vivimos en tanta pobreza? De eso se viene dando cuenta la gente poco a poco. Y entonces empieza a aparecer fenómenos, y ya me estoy refiriendo a los años inmediatamente anteriores a la Guerra de Independencia, al inicio de la Guerra de Independencia. Empiezan a aparecer fenómenos muy familiares para nosotros, como por ejemplo la delincuencia. La delincuencia es una forma de protesta social. No es porque a la gente le guste violar la ley nada más porque sí, es porque está descontento de una situación, ¿no? Esto ponía muy nerviosa a la autoridad y entonces empezaba a actuar en contra del propio pueblo que se supone que debe de defender, ¿verdad? Conclusión. La Guerra de Independencia de Nueva España no tiene un solo origen, no es de origen económico, no es mucho menos de origen fiscal, ni siquiera es de un origen netamente social, o sea, que haya habido diferencias de clases, sí las había, pero que hubiera habido lucha de clases, por ejemplo, como luego las hubo en Yucatán, la guerra de castas y todo ese tipo de cosas. En realidad es una serie de elementos políticos, sociales, económicos, externos, que se vienen gestando desde mediados del siglo XVIII y que requirieron de una serie de medidas, sí muy mal aplicadas a finales del periodo borbónico, me refiero más o menos desde los años 90 hasta 1804, que fue el decreto de consolidación de vales reales, una serie de medidas mal adoptadas y lo que yo creo que fue el fuego que encendió la mecha, que fue la crisis política que vivió la monarquía española en 1808. Cuando los novohispanos se enteraron que se habían quedado sin rey, se preguntaron, ¿y entonces quién nos manda? Y en el camino se percataron, primero, que podían luchar en contra de un mal gobierno. Y en el camino, años después, esto fue el movimiento de Hidalgo, podríamos llamarlo así, y en el camino, años después, se dieron cuenta que era mejor independizarse de España porque ellos solos podían con su propio gobierno. Gracias.